Buen día, hermanos, los saludo en la paz de nuestro buen Dios. Damos gracias al Señor por nuestras vidas, gracias por nuestro trabajo, gracias por nuestras familias. Y el pasaje que quisiera compartir con ustedes hoy, brevemente, es un pasaje conocido, que creo que ya fue hablado en este grupo, pero que se puede tratar de él una y otra vez, porque siempre tenemos grandes enseñanzas por parte del Padre Celestial para nosotros. Y el pasaje está en Marcos 10, del versículo 46 al versículo 52, y es el ciego Bartimeo, ¿no? Cuando recibe la vista, ¿sí? Pasaje conocido, un pasaje muy predicado, ¿sí? Y que deja muchas enseñanzas para nosotros, ¿sí? De ese accionar de sobrenatural de Dios sobre la vida del ciego Bartimeo y ese mover, ¿sí?, del Espíritu Santo en esa persona. Es tremenda las enseñanzas que nos dejan, es un pasaje maravilloso, ¿sí?, de la Biblia y que nos deja mucha cosa para pensar, reflexionar, ¿sí?, y cambiar a veces nuestras actitudes. Así que leemos la palabra de Dios, Marcos 10, 46 al 52. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: el ciego Bartimeo recibe la vista. Versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. En el 50 dice: él entonces, antojando su capa, se levantó y vino a Jesús. 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Bueno, aquí tremendo este pasaje, ¿no? Cuántas enseñanzas, cuántas cosas se pueden extraer de este pasaje. La verdad que pretendo hacer un breve comentario de esto, ¿no? De este pasaje maravilloso, ¿sí? De este accionar de Dios en el mundo natural, ¿no? Esa presencia, acá habla del ciego, ¿no?, que está ahí a orillas del camino, ¿sí? En una búsqueda no solo de una sanación física, sino también de una salvación, de una restauración de vida, ¿no? Y justamente simboliza eso, ¿no? Nuestra condición muchas veces en la vida quizás nos hemos sentido a orillas del camino, que nadie nos da importancia, que no tenemos valor para esta sociedad en la cual vivimos, y a veces hasta en nuestra familia podemos sentirnos en esa condición en la cual se encontraba este ciego Bartimeo, ¿no? A orillas del camino, marginados. Muchas veces nos sentimos así, ¿no? Marginados, dejados de lado, ¿no? Pero ahí estaba el ciego sentado a la orilla del camino, esperando ese accionar del Padre Celestial, ¿no? Muchas veces estamos en esa condición humana, ¿no?, de marginalizados, de sentirnos, ¿sí?, abandonados. Y eso simboliza nuestra necesidad de Dios que tenemos todos,
¿sí? La necesidad de estar ahí esperando al Padre Celestial, ¿sí? Esperando la mano poderosa de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Quizás lo que más aquí me llama la atención es en ese clamor de este ciego, ¿sí? Por Jesús, ¿sí? Que simboliza a todos los necesitados de Dios, ¿no? Todos debemos clamar por el Padre Celestial, clamar por la misericordia de Dios, clamar por la compasión del Padre Celestial, ¿sí? Eso quizás es de las cosas que más me llama la atención en este pasaje, ese clamor. Él no quedó callado, este ciego, que se sentía marginalizado, que estaba a orillas del camino, ¿sí? Él clamó, ¿sí? Y lo que vemos aquí no es solo el pedido de un milagro, sino que es una actitud de fe. Es quizás una de las mayores demostraciones de fe que encontramos aquí en la Biblia, ¿no? Este ciego clamó a quien él sabía que lo podía ayudar, ¿no? Porque él reconoce la identidad de Jesús. Cuando él dice allí, leemos acá en el versículo 47, cuando él dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él reconoce la identidad del Salvador, él reconoce la autoridad de Jesús. Es tremendo porque una persona que estaba marginalizada, que estaba a orillas de esa sociedad, como muchas veces nos podemos sentir, ¿no? Abandonados. Bueno, él supo reconocer la identidad, la autoridad de Jesús. Cuando él dice, Jesús, el hijo de David. Él sabía con quién estaba hablando. Él sabía que Jesús era el Mesías, el Salvador, el único que podía sacarlo de esa condición, ¿sí? De marginalización. El único que podía darle, más que recobrar la vista física, ¿sí? Darle sanación espiritual. Entonces en nuestra vida debemos reconocer la autoridad de Jesús sobre nosotros, ¿sí? Debemos buscarlo con fe. Aquí hay una acción de fe en Bartimeo, ¿no? Que debe ser ejemplos para nosotros, ¿sí? Ver que lo que leemos aquí en la Biblia a diario no son historietas, ¿no? A veces se toma la Biblia, no es un libro de historia, hay historias, pero no es un libro de historia, no es un libro de literatura. La Biblia es la palabra de Dios y la Biblia nos muestra el accionar sobrenatural de Dios en el mundo natural, que es lo que vemos aquí en esta historia que leemos del ciego Bartimeo, ¿no? Aquí vemos la mano poderosa de Dios, lo sobrenatural, actuando en el mundo natural. Entonces, para eso necesitamos tener fe. Y ahí pensaba, ¿no? Muchas veces quedamos ahí en el medio del camino justamente, ¿no? Ya sea pidiendo una sanación física, espiritual, emocional, ¿sí? ¿Por qué quedamos en el medio camino? Bueno, porque no hacemos como este ciego, ¿no? No clamamos al Señor, no pedimos con fe, ¿sí? Y a veces pensamos que se trata de Dios, pero Dios es el mismo. Dios es el mismo que hace maravillas, que hizo maravillas en el pasado y que hace hoy y que siempre las hará. Depende de nosotros acceder a esas maravillas, depende de nuestra fe en Cristo Jesús. Clamar al Padre, ¿sí? Reconociendo esa identidad de Cristo Jesús sobre nosotros. Y no dejar que la multitud nos calle, porque cuando nos movemos en dirección a Jesús, y ayer hablábamos con Daniela ese tema, siempre van a tratar de callarnos, siempre van a haber voces que se van a levantar en contra de nosotros. Y lo que debemos hacer es, como este ciego, clamar aún más. Él no se quedó callado, ¿no? Él no se quedó callado. Él clamó aún más. Cuando se levanten voces y cuando nosotros nos movemos
hacia las cosas de Dios, se levantan voces en contra de nosotros, ¿sí? Tratando de silenciarnos, tratando de callarnos, debemos clamar aún más. Eso va a pasar, ¿sí? El enemigo se va a mover cuando él sabe que nos movemos hacia el Padre y que el Padre tiene maravillas para nosotros, para cada uno de ustedes. Él se va a levantar y se va a mover. Y nosotros debemos clamar aún más y perseverar en los caminos del Señor, en esa búsqueda por el Padre Celestial, ¿no? Porque las multitudes van a tratar de callarnos, pero Jesús nos ve en el medio de la multitud. Jesús te ve en el medio de la multitud, ¿sí? Este ciego estaba en medio de la multitud, como muchos otros ejemplos que leemos en la Biblia, ¿no? Jesús nos ve en lo individual. Él sabe tus necesidades, Él sabe tus temores, Él sabe cada problema que estás pasando en este momento, ¿sí? Sabe, aparte de tus necesidades, tus sueños, tus anhelos, tus angustias. Él los conoce y Él nos ve en el medio de la multitud. Para Él, tú eres importante, yo soy importante, somos importantes para Jesús. Aunque para la sociedad, muchas veces, para nuestra familia, vamos a estar al margen, a las orillas del camino, no así para Jesús, ¿sí? Dios sabe de todo, Dios nos conoce de cada cosa que necesitamos, Él sabe de nuestras necesidades, ¿sí? Y debemos tener un accionar con fe, como hizo este ciego, ¿no? Ahí en el versículo 50, cuando habla de que él tira esa capa y va en dirección a Jesús. Eso es algo divino, ¿no? Y tan profético, ¿no? El tirar esa capa que simboliza ese cambiar de vida. Muchas veces lo que tenemos que hacer justamente, ¿no? Es para venir a dirección a Jesús, caminar en dirección a Jesús y dejar ese viejo hombre, ¿no? Esas viejas cosas que debemos abandonar en el camino, ¿sí? Que debemos ir en ese camino a Jesús, ir largando, dejando de lado, renunciar cosas, ¿no? Y eso, tirar la capa simboliza eso, ¿no? Tirar cosas, abandonar cosas, debemos renunciar, ¿no? A nuestro viejo hombre, ¿sí? Eso no es fácil, ¿no? Porque significa dejar de lado muchas cosas que a nosotros nos atrapan, ¿sí? En este mundo, ¿no? Y simboliza un nacer de nuevo. Cuando este ciego Bartimeo tira la capa, ¿sí? Y viene en dirección a Jesús, eso es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, ¿sí? Tirar nuestra capa y venir en dirección a Cristo Jesús, abandonar los hábitos viejos, ¿sí? Ese viejo hombre, abandonar el pecado, ¿sí? Dejar de lado esa vida y nacer de nuevo, ¿no? Ese venir a Jesús, clamar al Padre, declarar nuestra necesidad, porque acá en el último versículo, en el versículo 52, que dice, en el 51 que dice, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Imaginemos que sabemos que Jesús no tendría esa necesidad de hacer esa pregunta, ¿no? Jesús sabía lo que él necesitaba. Jesús sabía de su condición, pero Dios quiere que declaremos con nuestra boca nuestras necesidades, que nos pongamos a los pies de Cristo y que le digamos en este día, Padre, no puedo, sin ti no puedo, soy débil, somos débiles, debemos reconocer ante el Padre que somos débiles, que sin Él estamos perdidos, que sin Cristo estamos siempre en el ojo de la tormenta. Debemos reconocer, debemos declarar con nuestra boca, como hizo este ciego Bartimeo, clamó a Dios más alto. Cuando trataron de silenciarlo, clamó más alto. Eso es lo que debemos hacer nosotros, siempre con una meta, Cristo Jesús. Esa es nuestra meta, es Cristo Jesús. Entonces debemos
clamar con fe, como dice aquí en el 52, ¿no? Vete, tu fe te ha salvado. Qué tremendo eso. Por eso a veces, como decía, quedamos en el medio del camino. ¿Por qué? Porque Dios no es el mismo, ¿no? Dios es el mismo Dios que hizo maravillas en la época de Cristo, hace maravillas en esta época, ¿sí? Dios es el mismo, siempre. Su mano poderosa está ahí, Él está de brazos abiertos para sanarnos físicamente, emocionalmente, espiritualmente, para darnos sanación, salvación y vida eterna. Depende de nuestra fe, ¿sí? Debemos caminar en fe. Debemos caminar hacia la meta, hacia Cristo Jesús. No perder la meta, que es Cristo Jesús. En este día, cuando dice acá, y seguía este ciego, ¿no?, a Jesús en el camino. Bueno, esto justamente simboliza ese nuevo camino que debemos tomar, que es el camino en Cristo Jesús. Hermanos, compañeros de trabajo, en este día que podamos tener fe como tuvo este ciego Bartimeo, fe, clamar al Señor, ¿sí? Declarar que sin Él no podemos, ¿sí? Declarar nuestra necesidad del Padre Celestial. Y Él te ve a ti, me ve a mí. En el medio de la multitud, Él sabe de nuestras necesidades. Él sabe todo lo que nosotros queremos, anhelamos, soñamos, ¿sí? Entonces, termino con este breve comentario, hermanos, y es un pasaje que vale la pena volver a leer, meditarlo, ¿sí? Porque ese accionar el que tuvo Bartimeo es el que debemos tener nosotros y caminar de la mano de Cristo Jesús, hoy, mañana y siempre. Los saludo en la paz de nuestro buen Dios, que tengan un día bendecido y que caminen siempre de la mano de Cristo Jesús. Amén.